noches. Espero que estén bien. Yo estoy bien nerviosa. Esta es mi primera vez haciendo esto. Hubo mucha psicología esta semana para mí, de mi parte de mi familia, que las mandé a sentar allá a los últimos porque no quería verlo ninguno. Pero me voy a presentar, por si uno no sabe mi nombre. Me llamo Cristalia Amaro Pérez y se los digo por completo porque es una base importante en mi testimonio. Así que esta noche les voy a hablar del perdón. Un perdón que fue bastante difícil en mi vida. Y es el perdón hacia mi padre. Así que, tanto como mi familia materna y paterna vivían en la misma urbanización, una cuesta más arriba. Así que yo me crié con la familia de mi mamá, mi abuelo, mis tíos, se componía mi familia, y mi abuelo Norberto fue el que realizó el rol de padre. Fue quien me registró con su apellido y el de mi mamá. Así que yo me llamaba Cristalí Pérez Vidal. Mi papá me negó en el embarazo de mi mamá. Así que mi papá tenía una familia ya con 2 hijos. Mi hermano mayor, que nos llevamos 3 meses, y luego nacieron mis 2 hermanas de parte de padre. En este proceso, yo le preguntaba a mi mamá sobre mi papá. Ella nunca me habló mal de mi familia de parte de padre. Siempre supe que estaban ahí, que estaban bien, pero que nunca lo había conocido. A los 6 años tuve un accidente, donde casi muero. Y me tragué 2 pesetas. Y como me tragué las 2 pesetas, quiero recalcar que a los 5 años me operaron de la amígdala porque tenía mucho pus y padezco de sinusitis crónica y me tuvieron que quitar la amígdala. Así que a los 6 años mi primo tenía 2 pesetas, se las dieron para comprar Limber y yo me antojé y yo se las quité. Y yo empecé a correr, él corre bien rápido, así que yo dije, ¿dónde meto las 2 pesetas? Y yo dije, en la boca, fácil. Así que cuando yo di el primer impulso, las 2 pesetas se me fueron a la garganta. Yo empecé como que a vomitar. Mi mamá estaba en el baño, mi tía estaba por ahí, en la casa. Así que yo empecé a hacer así, me acuerdo que estaba en el fregadero, mi primo asustado. Salió mi mamá, ¿qué pasó? Yo no podía hablar. Mi mamá se vistió rápido, llegamos al hospital. Y le estaba contando esto a mami y he contado esa versión bien diferente. Así que se la voy a contar como a mí me la dijo anoche. Llegamos al hospital San Pablo y ahí llamaron a varios hospitales. Esos hospitales le explicaron la situación y dijeron pues que no me querían atender, que como rayos iban a sacar 2 pesetas a una nena de 6 años. Así que me recuerdo que hicieron placa y una enfermera fue a donde mí y decía cómo rayos yo respiraba. Porque el espacio que yo tenía era cuando tú juntabas así los deditos, era bien chiquito. Así que en lo que yo me montaba la guagua, mi mamá me llevaba al hospital, el movimiento en la sala de espera, eso se me podía pues, tapar la garganta y quedarme sin oxígeno. Así que estuvieron llamando a hospitales, me dijeron que no. Mi abuela estaba de weekend en Boquerón, bajó. Desde ahí la pobre parece de los nervios por mi culpa. Sé que estuvimos mucho tiempo en el hospital, yo tenía mucha hambre, porque me tragué las pesetas antes de comer, así que yo no comí. Y luego llamaron a una doctora de Mayagüez, que ella estaba de maternidad, tenía 9 meses de embarazo, y ella cogió el caso, ella dijo, esto es caso es mío. Y casualmente esa semana llegó una máquina nueva, y era como que meterme así de la garganta, empujar las pesetas y sacarme las pesetas, porque si no la otra opción era abrirme pues la garganta. Pues nada, me operaron, me anestesiaron, yo no quería irme, el enfermero me decía, nena, vete. Yo veía a mi mamá y a mi abuela así llorando, me fui, me sacaron las 2 pesetas, después mi abuelo quería buscar las 2 pesetas, mi mamá le dijo, no se te ocurra, así que no las buscamos. Pues, en este proceso, mi familia de parte de padre se enteró de que yo por poco me voy con Dios. Y en este mismo proceso también, yo estaba en un parque, que mi tía jugaba softball,
Y casualmente estaba la hermana mayor de mi papá. Y ella vio como que una nena parecida a una de sus sobrinas. Ella dijo, ¿qué hace está aquí? Se dio cuenta que era yo. Ahí se acerca a mami, hablan, le confirma que por poco me muero. Ahí hicieron el proceso de que mi papá quiso tener una relación conmigo, mi familia paterna, pues decidió buscarme. Me hicieron prueba de ADN. Eso fue un poco traumático para mí, porque cuando yo estaba en el laboratorio, estaba con mami, yo no sabía lo que estaba pasando. Entró una nena de 4 años y yo dije, esta soy yo, me parezco igualita. Era mi hermana pequeña. Jugamos ahí, nosotros hicimos un clip bien rapidito y me hicieron la prueba de ADN. Y obviamente salió 9999.999, hija de esa gente. Así que mi papá me reconoció a los 7 años. Así que mi nombre cambió a Cristalí Amaro Pérez. En mi inocencia de niña, yo estaba bien contenta que yo tenía hermano, tenía más tía, tenía a mi papá, dije, tengo otra familia. Pasaron los años y yo tenía relación con mis primas, con mis hermanos, con mis abuelos, que actualmente tengo. Pero tengo a mi hermana mayor, que tristemente, pues ella se crió con opiniones no muy buenas de parte de mi familia, de parte de madre. Así que ella me detestaba. Y si yo jugaba, ella me detestaba. Y si jugábamos juntas y todos mis hermanos, y ella sabía que yo estaba jugando, no quería jugar. Me trataba malito. Pero yo estaba bien contenta que tenía una hermana mayor, pero... mi abuelo, Norberto, seguía siendo mi figura paterna. Yo tenía una relación con él, una confianza increíble, pero a los 15 años, lamentablemente, mi abuelo Norberto muere. Y fue ahí donde recayó en mí el rechazo de mi papá biológico. La tristeza y la soledad no me dejaban seguir. Sentía que nadie podía ayudarme. Todo lo que yo necesitaba era mi abuelo, que era quien lo resolvía todo. Abuelo Norberto era una figura bien fuerte en mi casa, para todos. Y cuando él faltó, todos entramos en un estado de shock. Estuvimos muchos años en depresión. Cuando abuelo murió, eso fue bien fuerte en casa porque nunca como que se habló si alguien en casa se moría. Yo pensé que esa gente, mi abuelo, nunca se iba a morir. Nunca se habló qué pasaba si uno de los dos faltaba. Así que en casa eso fue muy, muy, muy fuerte. Mi emoción con la familia de mi papá seguía súper bien. Pero a pasar de los años, mis hermanos, de parte de padre, fueron a Estados Unidos. Y yo empecé a no visitar a mi papá. Mi papá se había vuelto a casar. Y mi madrastra siempre estaba pendiente de mí. Cuando mi papá me reconoció, si yo necesitaba algo, era con mi madrastra o con mi abuela. Nunca tuvo como si me faltaba algo, no era mi primera opción, sino mi mamá, mi abuela, mi madrastra, nunca era él. Así que mi papá se había vuelto a casar. Al pasar de los años, descubrí que mi papá golpeaba a mi madrastra y se había vuelto alcohólico. Para mí fue una gran desilusión, ya que por 11 años vi cómo mi mamá había sido maltratada por mi padrastro. Así que para mí fue muy fuerte enterarme de eso. Pero para mí seguía siendo tiempos difíciles porque había perdido a mi abuelo, mas ahora mi papá hacía cosas que yo detestaba. Ahí comenzó un proceso donde la soledad, el rechazo y la falta de depresión crecieron en mi corazón. A mis 19 años, en la era de la pandemia, una de mis tías me invitó a un culto por Zoom. Y ahí fue donde me convertí y conocí a Dios. Ahí comenzó mi gran travesía con Dios. Acepté al Señor por Zoom. Gloria. Desde los 19 hasta la actualidad, que tengo 24 años, Dios me ha llevado por un proceso de lograrlo ver a Él como mi verdadero Padre. Un Padre que ama, protege y consuela. Siempre he sido fuerte y he tomado el rol de adulta desde la niñez. Así que Dios me ha enseñado a confiar y descansar en sus brazos. Dios me llevó a sanar la muerte de mi abuelo, me llevó a ver a mi papá desde su misericordia. Comencé a amar mis tiempos a solas porque Dios hablaba conmigo. Mi mamá y mi hermano comenzaron a encaminarse con Dios. Y fue un tiempo donde Dios puso paz y orden, donde cambió mi nombre y en vez de ser la rechazada o la huérfana por parte del padre, ahora era su hija. El perdón tuvo que llegar a mi puerta y tomé la decisión de ir a mi papá. Yo pichaba eso. Hablaban del perdón y yo sabía que yo tenía que hablar con ese hombre. Y yo no, que yo estoy bien, yo ese hombre no tengo rencor, pero en el fondo de mi corazón sí. Así que un día fui a su casa y yo le intenté hablar con él
Y yo le dije, Señor, yo estoy intentando todo, mentira. Yo estaba en ese mueble, sembra, y yo lo voy a pasar, y yo, Señor, yo me voy. Yo me voy porque yo lo estoy intentando, y lo estoy intentando. Pero el Señor vino, me levantó de esa sala, y fui a donde Él, y le dije, papi, tengo que hablar contigo. Sabes que conocí a Dios y quiero hacer las cosas como son. Así que tengo que pedirte perdón por el rencor y todo lo que he guardado dentro de mí, hacia ti. Él me respondió que no tenía nada que perdonar, que me pedía perdón por si pensé que una vez mis hermanos habían ido primero que yo. Nuestra conversación terminó bien. Realmente tomé esta decisión pensando que él cambiaría su vida. Yo pensaba que yo me paraba, ese perdón, nos abrazamos, todo lindo, y él iba a cambiar. Él iba a cambiar. Pero para mi sorpresa, mi papá siguió siendo el mismo. Y fue cuando Dios me confrontó el verdadero perdón que era para mí misma, ya que tenía que ser libre. Así que hoy puedo decir que ya no me domina el rechazo, ni la soledad, ni la falta de perdón. Eh, no me recuerdo bien, pero me bauticé en TAF, en Forest Hill, y ahí me bautizaron, y me bautizaron los niños. La pastora, ya tú sabes, me formó, llamó a Ezequiel, a Anaya, todos los nenes que habían, y ellos también me bautizaron a mí. Y como que yo hablé con niños, y después de eso dije, never, porque yo estoy en enfermería. Pero ya llevo 1 año y medio trabajando con niños, que me encanta. También quería comentar que la primera vez que yo dancé en Forest Hill, yo me preparé, yo ayuné, lloré, ahí, estaba que flotaba en la presencia del Señor. Cuando yo dancé, yo sentí que yo hice mal, que yo lo estaba haciendo para la gente, que yo lo que hice fue un show ahí, yo entretuve a todo el mundo. Y en la semana pensé lo mismo. Yo depresión total. Hasta que llegó el próximo domingo, que el apóstol Meléndez, estaba adorando, pero pensando en cosas negativas. Eso estaba en mi cabeza pensando en cosas negativas. Y cuando yo estoy así con los cerrados, pensando negativamente en mí, siento que alguien me señala. Y es el pastor Meléndez y me manda al frente y llama a la pastora. Y ahí me dice todo lo que yo pensé en la semana. Literal, a las 2:50 tú dijiste esto. Y yo ahí me transformé. Así que Dios siempre está en las semanas malas. Dios siempre está en los momentos que yo estoy pensando que estoy sola. Siempre me deja saber que yo soy su hija, que nunca estoy sola, que cuando pienso que estoy luchando sola, Él está ahí, escuchándome, abrazándome, estando conmigo. Yo tengo una personalidad muy fuerte. Soy muy independiente. Ya a lo último, cuando me estoy muriendo, es que yo pido ayuda. Así que es que Dios ahí es donde está trabajando conmigo, enseñando que dependa de Él. Y me ha dado duro. Así que lo que quiero dejar esta noche es que una de las razones para nosotros perdonar es ser libre. Pero también es ser sanado por algo que probablemente no fue tu culpa. Es poder sanar esa herida que tal vez al principio no dolió mucho, pero con el tiempo puede agrandarse y dañar tu corazón. Así que el perdonar y pedir perdón deja entrar la gracia y el amor de Dios hacia tu vida. Sería todo por esta noche. Gracias. Amén. Así que del primer testimonio aprendimos que, repite conmigo, a ver si te aprendiste, el perdón me hace libre. No significa que no lo recuerdes, pero cuando lo recuerdas no hay dolor, sino que es un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, aún desde nuestra niñez, ¿verdad? Y abundamos más ahorita para no quitar mucho tiempo. Así que vamos para la segunda persona. Voy a dar a Arianis por aquí, un aplauso por favor. Dios les bendiga. Esto está más lleno de lo que me he dado cuenta. Bueno, yo les voy a estar compartiendo en esta noche mi testimonio de vida, por así decirlo, mi testimonio de cómo llego al Señor a mis 16 años, porque pues me convertí a los 16. No fue como que me crié en sí en el evangelio ni nada, así que pues
Vamos a entrar ahí poco a poco. Bueno, durante toda esta semana, mientras escribía el testimonio y pues las veces que lo revisaba, que todo estuviera bien y todo eso, que no faltara nada y, ¿verdad? Terminando, yo estaba como que lo leía para revisar y yo estaba como que siento que tengo que quitar algo, como que algo está mal. Pero cuando lo iba leyendo todo estaba bien. Era cuando terminaba y era como que, ¿por qué? Y luego entendí que no era que hubiera algo mal, era que da miedo a veces ser vulnerable. Y pues, nada, ya verán por qué lo digo. Les voy a contar obviamente muchas cosas y todo es, pues, gloria a Dios, gracias a Dios. Les voy a contar cómo pasé de ser mendiga de amor a ser hija de Dios. Y quiero que digas conmigo, pero Cristo. Nuevamente, con más fuerza, pero Cristo. Voy a comenzar haciendo un breve resumen de mi infancia. Yo crecí en un hogar, pues, disfuncional. Yo básicamente me crié con mis abuelos, los que me conocen lo saben, y mi mamá. Mi papá, pues, ¿verdad? Durante la etapa de mi crecimiento, pues nunca estuvo muy presente, pero sin embargo, Dios me bendijo con mis abuelos, que pues ellos me lo han dado todo. Recientemente, cuando analizaba y el Señor me recordaba de que Él de alguna u otra manera siempre estuvo presente en mi vida. Tengo muchos flashbacks de cosas que me sucedieron cuando pequeña, donde sentía la presencia de Dios, donde conocí la presencia de Dios por primera vez, o momentos en donde incluso sentía como que conocer más de Él, pero pues era muy pequeña para saber qué era lo que sentía o por qué. Y ya ahora de grande, pues me he dado cuenta que de pequeña conocía la presencia de Dios. Y sí, efectivamente, ya que yo desde pequeña iba a la iglesia con mis abuelos, porque de hecho mis bisabuelos, por parte de mi abuelo, eran pastores, ya fallecieron, y actualmente, pues la hermana de mi abuelo es la que pastorea pues esa iglesia, pero pues sí, mis bisabuelos, ellos eran pastores. Y de pequeña, pues yo era de estas niñas que pues no me gustaba ir a la iglesia, me parecía aburrida, menos cuando había las escuelitas y ahí pues sí me gustaba. Y además, pues ya de grande, era de estas personas que yo pensaba, no, yo sigo a Dios después, déjame disfrutar mi juventud y yo lo sigo después, que yo sé que hay muchas personas que a lo mejor han pensado eso en su vida. Sin embargo, cuando me convertí a los 16, una de las cosas que le dije al Señor y que siempre le agradezco, y es que le doy gracias. Le doy gracias porque yo le decía al Señor, gracias porque puedo vivir mis etapas en tu presencia, contigo. Que simplemente Él es lo mejor, o sea, crecer con el Señor. Así que desde pequeña iba a la iglesia de mis bisabuelos, pero por alguna razón, como a mis 12 años aproximadamente, mis abuelos pues dejaron de ir. Por lo tanto, pues yo también. Para esta edad, ya por consiguiente, había temor de Dios en mi corazón y yo sabía que había un Dios en los cielos y que Él era bueno, pero simplemente lo creía, pero no lo conocía aún. Sin embargo, yo continué creciendo y realmente viviendo mi vida como si no existiera ningún Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Aunque yo me convertí a los 16 años, lo cual considero que es una edad bastante joven, yo experimenté lo que es estar en el mundo. Pero vamos a llegar ahí poco a poco. Cuando yo llego a la edad juvenil, por cosas de la vida, yo no tenía una buena autoestima, yo anhelaba el amor y la aprobación de otros. A esta edad juvenil de los 13 y 14 años, lo que yo
buscaba o anhelaba, maybe de manera inconsciente, era conectar con las personas. Lo que me importaba era el vacilón, la salidera todo el tiempo. Mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Y realmente no me tomaba muchas cosas en serio en lo que fue, pues, como que esa etapa juvenil, pero me van a entender ahora. Y desde esta edad, quizás es en parte normal, porque pues, es una edad donde tú todavía estás en crecimiento, yo no tenía mi identidad clara para nada. No tenía mi identidad clara, no sabía quién era todavía. Y lo que quiero que entiendan es que a esta edad había muchas faltas en mi corazón, había un vacío enorme en mi vida que buscaba llenarlo con 1000 cosas. Había mucha necesidad en mi corazón, incluso soledad de alguna manera. Y desde mis 13 a 16 años, yo había comenzado a tomar, desde esa edad joven, a emborracharme, a vomitar en ocasiones, porque pues era lo que por malas influencias había llegado pues a ese punto, desde esa edad. Y esto fue normal por todos los años hasta que pues llegó a convertirme a los 16. Siempre fui una joven bastante intensa, desobediente en muchas ocasiones pues a mi familia y todo eso. Y el problema conmigo es que pues yo me creía grande. Probablemente a eso muchos nos pasó en esa etapa donde uno está, nos creemos grandes, pero la realidad es que... Y el detalle conmigo es que lo que otros jóvenes probablemente y lamentablemente comienzan a experimentar a sus 18, a sus 16, probablemente a 18 o 19 años, yo lo estaba comenzando a experimentar, pero desde mis 13 a 16 años. Nuevamente, por malas influencias en mi vida. Siempre he sido una persona que, por alguna razón, siempre me he pasado con personas que son mucho más mayores que yo. Los que saben, mi mejor amiga Liz me lleva 7 años. Y pues, no sé, siempre he estado rodeada de personas pues, mayores que yo. A esta edad, de los 13, 14, 16, ya yo tenía redes sociales para las cuales no le di un buen uso. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque mi testimonio se puede resumir en 3 cosas. Cristo, obvio, primeramente, pero identidad y autoestima. Y cómo estas jugaron en mi uso de las redes sociales. Nuevamente, como les mencionaba ahorita, mi autoestima en esta edad de los 14, 15, 16 no era la mejor. Buscaba la aprobación, la validación, la aceptación desesperadamente de las personas y creo que muchas veces de manera inconsciente. Y lo malo de esto fue a lo que me llevó esto. Por lo cual, de una forma u otra, yo de no tener nada de seguidores, y quiero que entiendan que yo te estoy hablando de que yo tenía 13, 14, 15 años, o sea, no te estoy diciendo que ya yo era una adulta, que ya yo estaba consciente de mis decisiones, no, yo te estoy diciendo que yo tenía pues, esa edad. Y lo que estaba diciendo es que yo de no tener nada de seguidores en Instagram, yo terminé nuevamente por lo de la autoestima y todo esto, yo terminé teniendo seguidores en cantidad en lo que era pues, Instagram con tan solo 15 años. A los 14 años yo tenía como 1000, a los 15 años ya yo tenía como 5000 y a los 16 casi 10,000 seguidores en Instagram. Y esto no te lo estoy contando por vanagloria, te lo estoy contando para que tú me entiendas de dónde Dios me sacó y por el camino que iba mi vida con eso. Y imagínate eso, o sea, ¿qué hubiera sido de mi vida si el Señor no hubiera interrumpido en mi vida en ese momento? Pero déjame decirte, lo que quiero que entiendas es lo que había en mi corazón en esos momentos, por tanto, la intención y la necesidad de mi corazón. Yo sabía lo que la gente quería, ver en las redes sociales, por tanto, era lo que subía. Yo sabía. Yo subí para esta edad fotos muy inapropiadas, inadecuadas, no con buenas intenciones. Y pues todo eso lógicamente desencadenó la reacción, pues claro, de las personas que lo veían.
Pero precisamente, pues eso era lo que yo buscaba en esos momentos, que la gente quizás me viera, los likes, los comentarios, etcétera. Y pues eso era lo que buscaba, pues, en esos momentos. Entonces me sumergí mucho en el uso de las redes sociales para este tiempo y además amoldeé mi mente a los pensamientos del mundo. Y si hoy con mi edad, a veces todavía estoy descubriendo, conociéndome en el Señor, quién soy y etcétera. Imagínate a mis 14, 16 años donde literal, pues, no tenía nada de eso claro. Y cuando yo llegué a Cristo, como les dije ya, yo no sabía quién era, yo no sabía ni quién era, no sabía. Porque para mí, yo solo era la Arianis de Instagram. Yo solo estaba perdida en lo que otros decían de mí. Y pasé tanto tiempo en donde mi identidad literalmente estaba basada en lo que la gente decía que yo era. Vivía pues para básicamente complacer a otros técnicamente. Y lo que otros decían de mí, créeme que no precisamente eran algo que estaban como que construyendo mi autoestima. Y pasé tanto tiempo donde de manera inconsciente lo que estaba rogando, lo que estaba anhelando mi corazón era el amor. Tanto tiempo en donde literalmente yo me podía morir por un like. O sea, era como que si yo no tenía un like, olvídate que yo no valía nada. Yo no valía nada, literal. Y a través de las redes, pues, conocí a muchas personas, etcétera, que lógicamente no era como que me buscaban con las mejores razones, ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa? Que todo era superficial, que todo era una apariencia, que todo era una mentira. Y todo esto estaba tan vacío que precisamente me hacía sentir vacía porque nada de eso me llenaba. Yo vivía de aparentar con una máscara literalmente, o sea, porque nada era verdadero, nada era genuino. Y pues pasé tiempo buscando el amor en los lugares equivocados, en las redes, en las parejas, en lo que podía ser. Y nada de eso llenó. Personas que del mundo, personas te pueden decir un te amo vacío sin sentirlo y así es. Y recuerdo que siempre me sentía muerta, literalmente, porque cuando tú estás muerto, tú buscas algo que te haga sentir vivo, tú buscas esa felicidad o ese placer. Lo malo es que a veces lo buscamos en cosas que pues son pasajeras. Pues esa era mi vida en esos momentos. Lo busqué en las cosas equivocadas, en las redes, en los jangueos, en el alcohol, en las personas. Y sí, a esa edad. Y no me sentía viva. ¿Cómo lo sé? Porque ahora sí me siento viva. ¿Cómo sé que Él es real? Porque la vida que Él puso en mí no estaba. Y tú te sientes muerto, simplemente no hay otra palabra, vacío, muerto. Así era como yo me sentía. Así que durante todos estos años, nuevamente, tenía amistades que no eran muy buenas influencias, etcétera. Así que a modo de resumen, había un vacío grande en mi corazón. Experimenté el mundo desde muy joven, desperdicié muchos años de mi vida en eso. Y pues a esa edad se supone que no estuviera haciendo pues nada de eso, lógicamente. Y lamentablemente sé que no soy la única, sé que hay muchas jovencitas que así mismo probablemente no quizás igual, pero que pasan también por cosas similares o cosas pues así. Ahora viene lo bueno, alégrense porque ahora sí es que la manera en que yo llego a Cristo, yo la amo tanto. Y es porque cuando el Señor empezó a llamar mi corazón, no hubo intermediarios, simplemente fue Él conmigo. 2021, hace 4 años, todo comenzó con unos sueños, 3 para ser exactos, sobre la venida de Cristo. Yo me recuerdo que yo soñé con un juicio, o sea, con el juicio. Yo soñé con que las trompetas sonaban. Y el tercero, pues no me acuerdo, pero...
Y quiero que entiendas que para este momento, cuando yo tengo estos sueños, a mí no me pasaba la palabra Dios ni tan siquiera por la mente. O sea, yo no pensaba en Dios para nada. Y de repente, de un día para otro, tengo estos sueños que podemos ver que simplemente fue el Señor. Y como les mencioné antes, yo crecí, ¿verdad? Y siempre tuve temor de Dios y yo tenía el conocimiento de que había un Dios que venía pronto. Y cuando entonces tuve estos 3 sueños sobre la venida de Cristo, me entró el temor de no ser salva. Y me dio con leer la Biblia. Pero además del temor, yo también tenía como que un pequeño anhelo de saber más de Él, porque ya conocía, como nuevamente digo, conocía su presencia. Recuerdo que cuando iba a la iglesia de pequeña, sentía la presencia de Dios, sentía como que esa bondad, esa plenitud, simplemente algo hermoso que de pequeña y ahora cuando me convertí pude entender, mira, era la presencia de Dios. Entonces decidí yo sola empezar a buscarle a Dios, leer la Biblia sin decirle a nadie. Y Dios usó pues ese temor que ya había en mi corazón para atraerme a su presencia y que pues primeramente fuera salva. Y los otros días además reflexionaba y yo entendí que mi temor no era precisamente porque yo reconocía que quizás mis decisiones estaban mal, pero pues no conocía precisamente mi condición de pecado. Pero creo que mi temor era porque yo sabía que había un Dios en los cielos y que yo no tenía una relación con Él y que yo no le conocía. Era como que tengo otro sueño y es como que, sí, siempre he creído que hay un Dios en los cielos, pero yo reconozco que yo no hablo con Él, yo no le hablo ni nada. Es como que sí, me podía incluso llamar cristiana. Si tú me preguntabas, yo era cristiana. ¿Por qué? Y los otros días, no me acuerdo quién fue, pero dijeron el pastor que el ser cristiana no se hereda, no es como que por familia. Pero yo, como mis abuelos eran cristianos, pues yo soy cristiana, olvídate de eso. Entonces, me quedé. Entonces, llegó un momento donde yo tenía un amigo, sigue siendo mi amigo, con el cual por cosas de la vida, yo no hablaba en años con él. Y esto fue luego de los 3 años, vamos a poner los 3 años, los 3 sueños. Luego de esos 3 sueños, pues llegó un momento en que llega este amigo, siente por parte de Dios el contactarme. Y recuerdo que esa tarde en la que hablamos fue el día que cambió mi vida para siempre. A este muchacho yo sabía que él se había convertido, pero pues eso no iba al caso. El asunto es que comienza a hablarme de Dios, yo sin decirle nada sobre los sueños. Y inicialmente él me había preguntado si yo estaba bien. Y yo pues, sí, estoy bien. ¿Por qué? Y me cuenta que Dios le traía mi nombre a su mente y que sentía tristeza. Y yo, ok. Entonces, entre esas cosas, seguimos hablando y conversando y me dice que Dios me amaba. Y yo quedé como que, ¿qué? Ese Dios, el mismo Dios que había conocido de pequeña, que me amaba, que me ama, que sabe quién soy. Y él me dice, Arianis, Dios te ama y Dios te está buscando. Que cambió mi vida. ¿Por qué me importó tanto el amor de alguien que yo no conocía? Pues yo no sé. Pero yo deseaba ese amor. Entonces, mira qué interesante. Si tienes Biblia o algo, puedes buscar Génesis 1. Mira, te lo puso fácil. Génesis 1. Los que quieran. Y mira qué interesante que yo comienzo a leer la Biblia. Y yo comencé por Génesis.
Pues, porque yo no sabía. Y yo pensé, pues voy a iniciar por el inicio, pues. ¿Y cuántos saben que hay poder en su palabra? Amén. En Génesis 1, 3 al 4, se los voy a leer rapidito. Los puse fácil. Wait. Esto tiene como 1000 páginas para llegar al inicio. Génesis 3 al 4, no se los voy a leer todos, pero si has leído Génesis 1, que asumo que todos, repite este versículo varias veces. Dice Génesis 1, 3 al 4, Génesis 1, 3 al 4. Espérate. No, lo tengo mal. No, lo tengo bien. Lo tengo bien. Génesis 1, 3 al 4. Y vio Dios que la luz era buena. Entiendo que en otras versiones estaba la versión que estaba buscando y es la nueva versión internacional, donde dice varias veces, y Dios consideró que era bueno. Y termina en Génesis 1:31 diciendo, Dios consideró que la luz era buena. Y si han leído ese pasaje, nuevamente repite muchas veces, cuando Dios va creando todas las cosas poco a poco, repite muchas veces, y Dios consideró que era bueno, y Dios consideró, y lo repite varias veces. Y yo me encuentro con un Dios que, según la Biblia, había creado todo lo que hoy conocemos y que Él todo lo había considerado bueno. Y yo dije, bueno, pues si Él creó todo bueno, significa que Él es un Dios bueno. Y todo eso estremeció mi corazón porque Él solo recordaba lo que mi corazón ya sabía. Porque como les dije, ya yo conocía la presencia de Dios. Y me enamoré del Dios de la creación. Me enamoré de ese Dios que creó el mundo para que nosotros habitáramos y nos lo entregó todo. Yo no comencé leyendo los evangelios, yo no comencé leyendo ningún otro libro. Este fue el primer libro que yo leí. El primer libro que yo leí. Y ese versículo que se repitió tantas veces simplemente fue Dios ministrando mi corazón de lo bueno que Él era. Fue como que, y yo no sé si alguna vez tú lo has leído así de esa manera, pero cuando tú lo lees y entiendes que dice, y Dios consideró que era bueno, es como que Él creó todo bueno para nosotros, para que nosotros habitáramos. Y yo me convertí a un año de pandemia, 2021, lo cual fue perfecto porque tenía más tiempo libre y se lo dediqué al Señor mucho. Y el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. Fun fact, yo pasé como un mes sin decirle a mi familia que me había convertido. Un mes sin decirle a mi familia nada. Porque yo temía a que fuera algo pasajero. Yo como que, no sé, como que me daba miedo de como que yo decirles, mira, me convertí y que después fuera como que no me gustó, algo así. Así que tuve una relación secreta con el Señor, donde solamente fuimos Él y yo por un tiempo. Él y yo, y no hizo falta que hubiera más nadie. El amigo con el que en verdad me introdujo Dios y me dijo todas esas cosas, yo no seguía hablando con él después. Se quedó entre el Señor y yo. Y empecé a tener una gran revelación de su palabra, momentos de adoración que fluyeron y todo eso. Y mi conversión al Señor y transformación fue tan rápida literalmente porque el Señor me encontró y yo dejé todo para seguirlo. Cuando yo te digo todo es todo. En marzo 2021 fue que tuve los sueños, más o menos como en marzo. Un 3 de abril del 2021 fue la última vez que yo salí a un jangueo. Y un 29 de abril de 2021 yo decidí cerrar mis redes sociales con todo y hacerme una nueva que pues lo que me tienen en Instagram pues es esa. Y las tumbé, le dejé hablar a todo el mundo que yo conocía por ahí, menos pues a las
personas cercanas a mí, ¿verdad? Pero a todo el mundo. Y me desaparecí de ahí. ¿Y tú crees que yo sabía lo que iba a pasar con mi vida? No. Pero lo único que yo sabía en esos momentos es que yo lo quería a él. Eso era lo único que yo sabía, que yo lo quería a él, que yo cerré todo, que yo lo dejé todo porque yo lo quería a él. Y esa fue la decisión de cerrar mis redes sociales, fue la decisión de cerrar todo lo que representaba mi vida en esos momentos, porque mi vida giraba en torno a mis redes sociales. O sea, literalmente mi vida giraba en torno, era eso, más nada, yo vivía para eso, técnicamente. Y lo comparo con las redes que Pedro dejó, pues esas eran mis redes, pero pues redes sociales. Y lo dejé porque simplemente había encontrado algo mejor, algo mucho mejor. En el proceso perdí muchas amistades, gané muchas otras. Y como un mes luego, finales de mayo, llegué a Tabernáculo. Y me conocieron ya renovada por el Espíritu, o sea, ya muy diferente a como yo era, porque siendo una persona totalmente diferente, y los primeros meses, o quizás el año entero, y le doy gloria a Dios, porque recuerdo que yo pasaba muchos días corridos, llorando en mi habitación, cuando conocí al Señor, y era simplemente Dios que me visitaba y que Él estaba sanando mi corazón. El Señor estaba sanando mi corazón, me estaba libertando. Y el Señor comenzó a tratar conmigo, y con el tiempo, esos primeros meses, me dejó saber el llamado y el propósito que tenía conmigo, sus planes conmigo. Actualmente soy la única de mi casa que le sirve al Señor, pero actualmente. Y cuando llegó el Señor, lo que transformó mi vida e impactó fue la genuinidad. La genuinidad. Que comencé a vivir con Él. La transparencia, la intimidad real y su amor real. Algo que en el mundo jamás tuve. No hay transparencia, no hay plenitud, no hay genuinidad. Nada de eso. Y hallé su amor, hallé su gracia, su misericordia hacia mí. Hallé eso que anhelaba tanto mi corazón, pero desconocía. Hallé una paz que me abundó de manera sobrenatural y ya no más de vivir para un mundo vacío. Hallé en Él mi plenitud, mi deleite, mi consolador. Y no todo ha sido fácil, pero... Y hoy lo puedo adorar a Él como que me lo dio todo, como que me dio identidad, como que me dio seguridad, como que me dio confianza, como que me dio estabilidad, como que me dio una esperanza a la cual aferrarme, como que me dio valor, como que me dio coraje, como que me dio amor propio. Y si sigo, no paro nunca. Así que, para terminar, todo lo que soy se lo debo a Él, porque sin Él yo no era nadie, no era nada. Y nada, Él es digno de mi adoración, porque me amó desde mucho antes de que yo le conociese. Así que ese es mi testimonio, pues, de cómo el Señor me sacaba y me libertaba y todo.